Buenas tardes, ¿quién como Dios? Un saludo en el Señor. Bienvenidos a esta formación Provida, ¿sí? En este programa que se llama Defendiendo la Vida. El día de hoy vamos a tener una formación muy especial titulada Respuestas correctas para preguntas difíciles, ¿no? Y vamos a continuar adquiriendo conocimientos para poder defender esta causa Provida. Pero antes vamos a empezar con una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios iluminándonos y acompañándonos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que vengas en este momento a nuestro corazón, que seas tú adentrándote en lo más profundo de nuestra alma, iluminando nuestro entendimiento para poder comprender de mejor manera estos conocimientos y que ellos no solo impacten en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Te suplicamos de manera muy especial que vengas con tu esposa, la Virgen María, con Nuestra Señora, y que sea ella instruyéndonos en el amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, muchachos, vamos a empezar esta formación diciendo que ya hemos aprendido y hemos recorrido un largo camino de conocimientos en torno a los argumentos para defender la vida, ¿no? Hemos visto las semanas pasadas un argumento biológico y un argumento filosófico. Un argumento biológico en el que reconocemos que dentro del vientre de una madre, de una mujer, lo que hay cuando está embarazada es una vida, es un ser humano, ¿no? Y en el argumento filosófico reconocemos que ese ser humano es un titular de derechos, ¿cierto? Pero es válido también decir que hay muchas personas pro aborto que también reconocen esto y que aun cuando lo reconocen, ellos siguen apoyando y opinando que están a favor del aborto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer frente a esta realidad? Bueno, hoy lo vamos a responder. Ellos inicialmente dicen que o argumentan que están a favor del aborto porque aun cuando reconocen estas dos realidades, porque hay un choque de principios, un choque de derechos en el que si bien la vida es importante, hay otros derechos que están por encima de este, ¿no? Y nos referimos puntualmente a dos, aunque hay muchos más y esperamos poder explicárselos las semanas siguientes, ¿no? El primero es que se apegan al argumento de que la mujer tiene libertad para decidir sobre su cuerpo, que es básicamente una autonomía corporal. La segunda es que dicen que para proteger a la mujer, la vida de la mujer, la salud de la mujer, de abortos clandestinos, es necesario legalizar el aborto. Y vamos a entender y a explicar y a desarrollar este tema en esta clase o en esta formación, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar diciendo que cuando se habla de autonomía corporal, estas personas dicen que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y que como el bebé que viene en camino está dentro de su vientre, ella tiene la opción, la decisión de desecharlo si quiere. Y hemos escuchado también frente a este tema una frase que creo que todos la conocemos y es mi cuerpo, mi decisión, que es como la bandera con la que ellos se muestran, ¿no? En segunda medida, y frente al otro caso, frente a la protección de la salud y la vida de la mujer, estas personas, las personas que defienden el aborto, dicen que ya el aborto existe, que se realiza de forma insegura y que para proteger la salud de la mujer, para proteger su vida y para realizarlo de manera segura, es necesario legalizar el aborto. Bueno, hoy vamos a aprender cómo salir bien librados de estos debates. Vamos a empezar con el primero, que es el argumento de autonomía corporal. Y bueno, ustedes están viendo en pantalla esta diapositiva que se titula Mi cuerpo, mi decisión. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer cuando una persona pro aborto nos diga esto, ¿sí? Que la mujer tiene derecho a abortar porque es su cuerpo y es su decisión, le vamos, y esto es en general en todo, vamos a decirle que sí, que nosotros estamos de acuerdo en ese derecho que esa persona está defendiendo, porque al final
eso es lo que esa persona está diciendo. Yo estoy de acuerdo porque estoy defendiendo un derecho y nosotros también estamos de acuerdo con ello. Y es lo que ustedes ven en el primer punto. También considero que todos tenemos libertad para decidir qué hacer con nuestros propios cuerpos. Nosotros estamos de acuerdo en que la mujer tiene derecho a decidir qué hacer sobre su cuerpo. Es decir, tenemos que construir terreno en común con aquella persona. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, para desestigmatizar de cierta manera ese concepto de que los provida somos intolerantes e ignorantes. En segunda medida, porque construir un espacio en común con aquella persona con la que pienso diferente va a permitir de cierta manera que esa persona reciba de mejor manera mi argumento diferente, ¿no? Entonces, le decimos a la persona, sí, yo también estoy de acuerdo que todos tenemos derecho y libertad de decidir sobre nuestro cuerpo. Pero aquí viene una segunda cosa que vamos a hacer y es, vamos a preguntarle a la persona, ¿estás de acuerdo con algún tipo de restricción al aborto? ¿Por qué razón vamos a hacer esta pregunta? Porque el 90% de las personas que están a favor del aborto no están a favor del aborto en todos los casos. Siempre hay una excepción para ellos frente a causal o frente a etapa de gestación. En este caso, por ejemplo, estamos poniendo el ejemplo de la viabilidad. Muchas personas dicen, sí, yo estoy de acuerdo con el aborto, pero hasta el 5.º mes, porque desde el 6.º mes, 7.º mes, 8.º mes, 9.º mes, si el bebé nace y se le dan los cuidados adecuados, ese bebé puede sobrevivir por sí solo, ¿no? O puede sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando cuando le hacemos esta pregunta a la persona? Lo que estamos buscando es ese espacio que nos permita, de cierta manera, comprender, ¿sí? Nos permita comprender o encontrar esa incoherencia que hay en el argumento de la persona. Es decir, sí, tú estás de acuerdo con el aborto, pero no en todos los casos. O estás de acuerdo por esta razón, es decir, porque hay autonomía en el cuerpo, porque la mujer tiene autonomía corporal, pero no en todos los casos. Al encontrar ese espacio, esa incoherencia, vamos inmediatamente a irnos a reafirmar los dos argumentos, el argumento biológico y filosófico que hemos visto, ¿sí? En anteriores formaciones. En este caso ¿cómo se desarrollaría la conversación? Entonces, por ejemplo, si la persona te dice, no, estoy de acuerdo con el aborto, pero hasta el 6.º mes, entonces ahí nosotros le decimos a la persona, bueno, si estás de acuerdo con el aborto hasta el 6.º mes, ¿qué diferencia hay entre una persona o el bebé que tiene 6 meses y el que tiene 8 meses? ¿Qué diferencia esencial hay que permita que al bebé de 6 meses se le pueda matar y al de 8 meses no? ¿Sí? Y recuerden que habíamos visto en el argumento filosófico que el nivel de desarrollo y la ubicación y el tamaño no son diferencias esenciales para permitirle a unos vivir y a otros. No. Así como no es diferencia esencial que unos sean altos y otros sean bajos, unos sean de piel blanca y otros de piel oscura. No son diferencias esenciales que permita que unos vivan y otros no, ¿no? Entonces ahí lo que le estamos mostrando a la persona es, sí, tienes un argumento, pero ese argumento no es suficiente para acabar con la vida de un bebé, ¿no? Entonces, y al final le decimos a la persona, pues, en palabras nuestras, ¿no? Pero se los quiero leer. Toda sociedad civilizada restringe la libertad para decidir cada vez que dicha libertad haga daño a un ser humano inocente. Es decir, mi libertad va hasta donde mis derechos en general van hasta el punto en donde mis derechos empiezan a afectar a otros, ¿sí? Es decir, mi derecho, por ejemplo, el derecho de este brazo, de mi brazo, de moverlo como yo quiera, va hasta el momento en que con este brazo yo le pego un puño a una persona, ¿sí? Porque ahí ya le estoy violando un derecho, ¿sí? Y es el derecho a su integridad física, ¿sí? De la misma manera sucede con la mujer. La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo hasta que afecta la vida de otro. Y es la vida de un titular de derechos igual que ella. La vida del niño que está en su vientre, ¿sí? E incluso es importante que tengamos en cuenta que en sociedades civilizadas existen leyes no solo para que nosotros
restringamos nuestros derechos en pro de cuidarlos de los otros, sino en pro de cuidarnos nosotros mismos. Por ejemplo, una ley como colocarse cinturón de seguridad, ¿a quién protege? Bueno, puede proteger a otros cuando vamos varios en un carro, pero me protege también solo a mí cuando voy en el carro, yo sola. Entonces, es para que entendamos que los derechos van hasta que ellos empiezan a afectar a otros, el ejercicio de esos derechos. Ahí deja de ser derecho. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, ahora vamos al segundo, al segundo como argumento pro aborto, ¿sí? Y cómo lo respondemos. Y es frente al aborto clandestino. Volvemos a hacer el mismo ejercicio, ¿sí? Decirle a la persona, estamos totalmente de acuerdo contigo que es inaceptable que exista el aborto clandestino, que es inaceptable que una mujer coloque en riesgo su vida por el aborto clandestino, que sufra o muera en un aborto clandestino. ¿Sí? Ahí estamos dándole a entender a esa persona que, es decir, no estamos solo defendiendo la vida del bebé, sino también la vida de la madre y su integridad. ¿Sí? Pero después de eso, le preguntamos a la persona, ¿puedes pensar en un ejemplo en que debamos permitir legalmente un acto de violencia para hacerlo más seguro? Es decir, tenemos que llevar a la persona a que se dé cuenta de lo que está defendiendo, ¿sí? Y cuando le hacemos esta pregunta a la persona, le estamos queriendo decir que para nosotros el aborto es un acto de violencia. ¿Y por qué es un acto de violencia? Porque efectivamente está acabando con una vida humana. Entonces, incluso hay actos que hacen daño a las personas y no son violentos, como por ejemplo el consumo de drogas, pero aquí estamos hablando de actos realmente violentos y dañinos, por ejemplo, el suicidio, la violación. ¿Existe en el mundo algún acto violento que deba ser legalizado para hacerlo más seguro e incluso para que el perpetrador, es decir, la persona que realiza el acto violento, tenga seguridad? Evidentemente no. Pero en muchos países del mundo, e incluso en Colombia, se han dado garantías para que un acto violento sea más seguro, como lo es el aborto. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Incluso es importante que entendamos que por lo general las personas que son pro aborto son personas que defienden mucho a los animales, son animalistas, ¿no? Entonces, obviamente cuando uno le pregunta a estas personas, ¿estás de acuerdo con las corridas de toros? Obviamente ellos dicen no. Entonces, yo le puedo decir, bueno, finalmente hay corridas de toros clandestinas y hay otras que, o ilegales y otras que son legales, porque no las legalizamos todas para que no hayan tantas muertes. Entonces, ¿qué dicen por lo general estas personas? No, porque independientemente de si son clandestinas o si son legales, ¿sí? Al final lo que están haciendo es acabar con la vida de un animalito inocente. Entonces ahí le podemos decir nosotros, bueno, perfecto, estás comprendiendo un poco mi posición. Independientemente de si el aborto es legal o clandestino, no lo acepto. ¿Por qué? Porque está acabando con la vida de un ser inocente, ¿cierto? Entonces, y finalmente, podemos decirle lo que dice la tercera viñeta a la persona, y es que está demostrado que la legalización del aborto no tiene relación con la mortalidad materna. Y aquí les quiero citar, y si tienen la oportunidad de investigar, perfecto, sería maravilloso. Hay un doctor chileno que se llama Elard Koch, epidemiólogo, en el que él hizo una investigación, ¿sí? Él hizo una investigación en la que demostró que no hay una relación directa en que si legalizo el aborto se disminuye la mortalidad materna, ¿sí? No hay una relación directa. Es decir, la mortalidad materna se da por otras razones, ¿sí? Pero no porque haya aborto clandestino. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque con esto que estamos queriendo decir, no es necesario asesinar niñitos, asesinar bebés para preservar la vida de la mujer. No es necesario. Y les tengo dos ejemplos puntuales.
El primero, que incluso está dentro de la investigación, ¿sí? Es el ejemplo de Canadá, ¿sí? Canadá tiene el aborto legalizado, ¿sí? Y la mortalidad materna allá es la menor del continente, incluso menor que en otros países como Estados Unidos, ¿sí? Chile, que antes de 2018 no había legalizado el aborto, es la segunda tasa de mortalidad materna menor en el continente. Es decir, primero va Canadá en la menor tasa de mortalidad materna y segundo es Chile. Pero resulta y pasa que Canadá tenía legalizado el aborto y Chile no. ¿Ven? O sea, no hay correlación directa. ¿Por qué Canadá tiene la menor tasa de mortalidad materna en el continente? Porque son el país que más dinero gasta en salud en todo el continente, incluso mucho más que Estados Unidos, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué podemos descubrir? Que el indicador mortalidad materna disminuye o aumenta no porque hayan abortos clandestinos, sino por otras razones, como tasa de escolaridad, nivel de eficiencia en de la atención en salud, etcétera. Por ejemplo, y esto aplica mucho, bueno, les digo el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho más gasto en salud que Chile, legalizó el aborto en algunos estados, pero allá la tasa de mortalidad es mayor que en Chile. Es decir, Chile invierte menos en salud, no ha legalizado el aborto, no legalizó el aborto hasta 2018, perdón, y aún así su tasa de mortalidad materna es menor que en Estados Unidos. ¿Ven? No hay correlación directa entre estos dos indicadores. Y esto es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque en Colombia podríamos tener dos escenarios. El primero, en el que reconocemos, ¿sí?, que se debe prohibir el aborto, aumentamos el gasto en salud y disminuimos la mortalidad materna. Ese sería el primer escenario. El segundo escenario sería, legalizamos el aborto, aumentamos el gasto en salud y disminuimos la tasa de mortalidad materna. ¿Qué tendríamos? En el primer caso, por poner un ejemplo, 20 madres muertas, ¿sí? Y no tendríamos ni un solo bebito muerto. En el segundo escenario, tendríamos 20 mujeres muertas, pero tendríamos 40,000, por decir un número, 40,000 bebés abortados. Es decir, estamos justificando con 40,000 bebés abortados la cifra de 20 mujeres, pero esa cifra de 20 mujeres se repite en el primer escenario sin un solo bebé abortado. ¿Por qué? Porque no existe correlación directa entre los dos indicadores. Bueno, espero que les haya gustado. Esto es todo por hoy. Vamos a terminar con una oración, pero los invito a que sigamos perseverando en este tema, que sigamos investigando y demás. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señora Virgen María, por este proceso de formación que nos regalas, porque nos das la gracia de poder comprender con el amor de tu corazón todo esto que hemos aprendido hoy. Te suplicamos, María, que guardes todo en tu inmaculado corazón, que lo selles con la sangre de Jesús, que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchachos, los invito a que nos sigamos conectando, a que se suscriban al canal, a que invitan a otras personas a que se formen también en estos procesos, que en realidad son muy edificantes para el alma. Yo les invito a que le den clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de la programación que tenemos todos los días. En realidad está buenísima. Y que le den también me gusta. Que tengan una muy buena tarde. La gracia del Señor esté con ustedes.